con nuestro primer invitado de este viernes. Tenemos con nosotros a Johnny Pujols, miembro del Comité Político y aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Johnny, bienvenido. Buenos días, Laura, don Percio. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Está como en el filo de la navaja. A 48 horas, decía. 48 horas, a 48 horas. El domingo es la actividad final del Congreso del partido. El domingo es la parte electiva del Congreso, la última elección donde se va a elegir el presidente, el secretario general y los miembros del comité político. Los miembros del comité político. Sí, ya con eso termina el 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez. ¿Solo votan los miembros del Comité Central? Solo vota la dirección del partido, la dirección nacional, que son los miembros del Comité Central. Correcto. Incluyendo los recién electos miembros del Comité Central, el domingo pasado, 190 compañeros y compañeras que fueron seleccionados. ¿Cuántos son el Comité Central en total? 1.500. 1.500. 1.500, sí. ¿Y cuántos hay nuevos? 190. 190. Digo, hay más. En los últimos 4 años es la mayoría del Comité Central. Exacto. Que han entrado al... En los últimos 4 años, sí, son más del 50%. ¿A qué hora y cómo se va a dar el proceso de votación? El Congreso está convocado, la Asamblea del Comité Central está convocada para iniciar a las 10 de la mañana, del domingo, sí, en el pabellón de karate del Estadio Olímpico, sí. Aquí normalmente inicia temprano, o sea que probablemente a las 2 de la tarde ya haya terminado el evento. Johnny, ¿por qué aspirar al comité político? Una generación, ¿verdad? Estuvo con nosotros hace unos días también José Dantes, que aspira a la secretaría. Usted también, que es una generación, pudiéramos decir, nueva dentro de una organización política que está liderada por tal vez una generación más experimentada. ¿Por qué aspirar y qué busca a través de la transformación que ustedes están persiguiendo en esta organización? Bueno, yo creo que es un signo epocal, ¿verdad? Nosotros somos hijos del PLD, nos formamos en el partido, todos, y va llegando momentos, se van agotando ciclos también, se van cumpliendo tareas. Ahora mismo todos estamos conscientes de que hay que producir una transformación profunda en el PLD, en el sentido de que el PLD es un partido que gobernó 20 años y por lo tanto la configuración en el 2001, nosotros tomamos la decisión de convertir nuestro partido en un partido electoral de masas. Y esa configuración pues nos permitió gobernar esos 20 años, pero eso tiene sus límites, en el sentido de que las estructuras funcionan de una manera totalmente distinta. Usted la convoca cada 4 años para los procesos electorales. Y sus consecuencias. Y su consecuencia también. Nosotros, por ejemplo, eliminamos la formación política, muchas prácticas que eran propias del partido opositor que fuimos en los primeros 20 años de nuestra historia, 23 años, pues se borraron en el 2001 y entonces ahora estamos obligados a retomar muchas de esas prácticas, considerando que estamos en una época distinta también, y por lo tanto es indispensable para nosotros no solamente organizarnos de una manera distinta, sino también comprender que la actividad del partido tiene que ser casi permanente, porque somos un partido de oposición, tiene que haber activismo social, tiene que haber activismo político, y tenemos que organizarnos y funcionar de una manera distinta. Y yo creo que lo que uno puede aportar en este momento es haber sido formado. En mi caso, yo entré en el partido en el año 2003, son ya más de 20 años, y es más o menos la historia similar de todos los que están aspirando a la secretaría, exceptuando don Luis de León, que tiene mucho más tiempo de militancia. Pero yo le puedo decir que en el recorrido que hemos hecho, ya nosotros le dimos la vuelta al país completo, conversando con todos los miembros del Comité Central, y más del 60% de los CC han acogido la propuesta que llevamos. ¿Pudiera decirse que hay ciertas coincidencias en la visión de todos los que están aspirando a la secretaría sobre lo que hay que hacer? Y la pregunta tiene el propósito porque de 4 alguien va a ganar. Sí, bueno, yo creo que sí, en el sentido... va a ganar uno. Y aquí la idea, un partido que está en la situación que usted lo ha descrito, pues va a necesitar un cambio. Y alguien tiene que encabezar ese cambio. Pero es posible que si no hay mucha coincidencia, el que gane pueda incorporar las propuestas que pueden ser buenas de alguien que no ha ganado la secretaría. Yo creo que en lo que hay coincidencia es en el diagnóstico, porque no es de nosotros, no es de los aspirantes, es de la militancia. O sea, el mismo partido ha tenido la inteligencia. Nosotros hemos conversado con los miembros del Comité Central de identificar dónde están los fallos y qué cosas tenemos que mejorar y dónde están nuestras oportunidades y nuestras fortalezas también. PLD tiene una militancia rica, muy bien formada, de muchos años, de mucha experiencia. Entonces,
Lo que nosotros hemos hecho todos, yo entiendo, es presentar un plan frente a esa realidad del partido y también una visión de hacia dónde tenemos que ir. Y en este proceso, en estos 3 meses, todos hemos ido dialogando con los compañeros del Comité Central, visitándolo en la provincia o en su casa. Y en el caso mío, yo le puedo decir que he sentido el respaldo de más del 60% de los compañeros. O sea, la inmensa mayoría de los compañeros del Comité Central, por lo menos todos los que nos escuchan, se comprometen con la mirada que tenemos acerca del partido. Y al final, de eso es de lo que se trata, no es de elegir una persona, sino de elegir un camino para el futuro del PLD. Y a propósito de este camino, Johnny, me genera curiosidad que ustedes hablan de transformación y están bastante conscientes de que hay que hacer algunos cambios dentro de la organización política. ¿Se pueden lograr esos cambios eligiendo nueva vez al expresidente Danilo Medina? ¿No se necesitaría una nueva cara frente al partido? Esa es la única manera en que se pueden lograr esos cambios, eligiendo al presidente Danilo Medina, porque mire qué es lo que sucede. Cuando usted habla de transformar un partido como el PLD, que tiene 50 años de historia, yo lo he dicho en otras ocasiones, un poco mirar hacia el pasado, a muchas prácticas que nosotros borramos en el año 2001, que tienen que ver con formación, con métodos, con la estructura, con la forma como estamos organizados, con el funcionamiento de esas estructuras y con la disciplina, la cultura institucional. Y también, por otro lado, mirar un poco hacia el futuro y considerar elementos de la época, la tecnología, las necesidades de la sociedad, el tipo de política y de dirigente político que la sociedad demanda. Y por lo tanto, usted necesita un liderazgo suficientemente fuerte, con suficiente autoridad también, para poner de acuerdo mucha gente distinta dentro del partido, y el único que tiene el respeto de toda la militancia demostrado es el presidente Danilo Medina. Así que nosotros necesitamos su conducción en este proceso. Johnny, vamos a darle paso a un cafecito. claro que sí. Que ya usted tiene el suyo. Gracias. Dicen en el Cibao que la mejor conversación es en base a un toque al café. Mire, don Pedro, gracias. que hasta en la taza de Café Santo Domingo tiene rojo, símbolo de los Leones del Escogido, para que usted vea. Salud y buen provecho. Salud. Casi ningún proceso se da de golpe y porrazo, todo el mundo nuevo. Es decir, quizás en el PLD va a convivir una generación más joven con una de mayor experiencia. La renovación se va haciendo de manera paulatina. Ahora, lo importante es, esa parte de mayor experiencia está consciente de lo que hay que hacer y está dispuesta a tolerar hacer lo que hay que hacer en el partido. Porque recuperar a un PLD en su disciplina original implica recuperar una disciplina que se perdió y que posiblemente ya los tiempos cambiaron, y tal vez sin un liderazgo como tan metódico como el profesor Juan Bosch sería impensable considerar volver a ese origen. ¿Cómo hacer esa transición de recuperación en un tiempo nuevo? Yo creo que primero no nos estamos planteando convertirnos en el PLD de cuadro de los años 90, porque como usted dice, la época es distinta, ¿verdad? Lo que sí estamos todos conscientes, no solamente el liderazgo del partido, sino todo el Comité Central, de que la disciplina es necesaria devolvérsela al partido, o sea, es fundamental para que pueda funcionar. Y esa idea de que el partido es más importante y que los objetivos que tenga el partido son más importantes que los objetivos individuales, yo creo que ya está en la cabeza de los compañeros. Y todos sabemos que el éxito de la organización y por lo tanto el éxito de cada uno depende de que nos pongamos de acuerdo y de que transitemos en esa dirección. Yo estoy consciente de que cuando se trata de producir una transformación cultural puede haber cierta resistencia, pero por lo menos en general todos estamos de acuerdo con que es indispensable regresar hacia allá, hacia esa disciplina, esa formación mínimamente, además porque, fíjese, uno de los éxitos que tuvimos como partido fue que la gente podía diferenciar al militante del PLD, o sea, veía un militante que se comportaba de una manera distinta a los militantes de otro partido, y eso es fundamental. Había un perfil. Eso es fundamental, ¿por qué? Porque la gente cuando va a escoger tiene que ver esa diferencia. Una de las debilidades que tiene el sistema político actual es precisamente que la gente no puede diferenciar adecuadamente entre las ofertas que presentan los partidos. Incluso la militancia comienza a hacerle indiferente transitar de un partido a otro, es que en el pasarse de un partido a otro. Como que todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo está sentado en el mismo banco, el mismo modelo, el mismo estilo, la misma forma. Yo no lo veo tan así. A veces está el toquecito personal que cada quien le puede poner, pero en la esencia... Pero nosotros teníamos una mirada más social también.
grandes políticas sociales, la implementación de la jornada escolar extendida, o sea, pensar en las grandes mayorías y en las necesidades de la población Pero en eso general. se ha seguido avanzando. Por lo menos Pero nadie ha se ha retrocedido, pero por lo menos no se ha eliminado. Nadie ha cambiado el currículo Mire, escolar. ahora No, eso es verdad. que hablamos de esto y ahorita lo mencionábamos, el PLD tiene experiencia gobernando, porque ciertamente tenía 16 años, bueno, 20 si obviamos esos 4 años que tuvo el expresidente Mejía. Pero como oposición les ha faltado, según el pueblo y los mismos PLDistas y dirigentes. Usted como aspirante al comité político, ¿cuáles son esos puntos o cuáles son esas características que le falta a la organización morada para convertirse en una verdadera oposición? Que más que de quejas y ser, como dice la palabra, oponerse a todo, también tal vez presentar propuestas o soluciones a los conflictos que hay. Bueno, primero hay que recordar que nosotros fuimos un partido opositor por 23 años. O sea, lo que sucede es que lo último que está en la cabeza de nosotros fue que fuimos un partido de gobierno por 20 años. Entonces tenemos... Y esos 23 se olvidaron. No, están ahí. De hecho, este congreso ha servido para recordar mucha de esa práctica y cómo nos comportábamos y cómo nos organizábamos. Toda la militancia del PLD, por ejemplo, estaba gremiada, vinculada o a organizaciones sociales o a la comunidad a través de la junta de vecinos, de los clubes. Eso, evidentemente, hoy los clubes no funcionan y la junta de vecinos, bueno, pero sí que la militancia estaba bien conectada con la sociedad. Eso es una práctica que tenemos que recuperar y estamos conscientes de eso. Claro, como usted dice, nosotros tenemos que hacer esa transición porque en estos 4 años, que por eso el presidente hablaba de oposición light, del 2020 al 2024, nos seguimos comportando en nuestra práctica y en la forma como nos organizamos para el proceso electoral como si fuéramos ese partido de gobierno. Y nosotros estos 4 años tenemos que comenzar a hacer oposición y eso tiene que comenzar ya. Pero la oposición no es solamente este rol de vocería, porque ustedes saben que yo no he dejado de venir aquí, o sea, igual pasa con muchos voceros del partido, con la dirección política del partido, he estado en los medios de comunicación denunciando o proponiendo, dicen que pero eso es insuficiente. Dicen que cuando usted tiene mucho confort pierde capacidad. Sí, eso es así, es así. Posiblemente hay gente que no se ha desmontado mentalmente del poder. Sí. Entonces, pero ya yo creo que hay cierta conciencia y para mí la oposición significa operar desde el territorio, o sea, toda nuestra militancia en las comunidades tiene que comenzar a defender las necesidades, las quejas, las inquietudes de la ciudadanía, estar al lado del pueblo dominicano. Yo pudiera ayudarles eso a recuperar la confianza del pueblo, que también... Johnny, ha insistido mucho en la diferencia entre un PLDista y quien no lo era. De hecho, había un perfil en el PLD, que a veces te veían y te atribuían ser PLDista y tú decís, ¿por qué? No, por la forma. ¿Tú te pareces? Usted seguro se lo decía entonces, comúnmente. Pero ¿qué ocurre? El PLD con esa imagen construyó una percepción pública que luego perdió por el tema, es un tema que me imagino que en las evaluaciones no se han ignorado, el tema de la conducta pública, de aquella expresión de servir al partido para servir al pueblo, se fue también con la disciplina, con la falta de disciplina. ¿Cómo construir esa nueva imagen que no sea exactamente así, pero que recupere esa confianza, que por lo que la gente vuelve a enamorarse, puede volver a considerar a un PLD como una opción de poder? Bueno, son dos cosas. Una es la práctica política, es decir, el tipo de cosas que hacemos y que hace nuestra militancia, que fue de lo que hablamos hasta ahora, y otra es la formación. Es indispensable regresar a la formación, porque a veces pensamos que nuestra militancia tiene los elementos para hacer adecuadamente las tareas que le ponemos, pero no es así. Las personas que asumen ciertos roles de dirección o de liderazgo en un organismo o en una localidad, necesita que nosotros los formemos, que le demos herramientas para que puedan hacer bien eso. Pero acuérdese que mucha gente bien formada falló. Yo creo que la gente falla, no importa en la organización que se encuentre, pero eso tiene que ver más con la conducta de cada quien. Y en general yo le puedo decir algo, don Percio. En lo que sí fallamos como partido fue en no responder una campaña que se comenzó a montar en República Dominicana en el año 2017. Nosotros ganamos en el 2016 con un 62%, que era un reconocimiento a una obra de gobierno, a una labor de gobierno bien realizada. Y sin embargo, en el mismo año 2016 comenzó a desconocerse a nuestro partido y al triunfo electoral que habíamos obtenido por el actual presidente de la República. Y tan temprano como el año 2017, aquí comenzó la llamada Marcha Verde, cuyo propósito fundamental, porque ya desapareció,
y la corrupción y la impunidad son males que afectan hoy más que nunca a la sociedad dominicana. Y sin embargo la Marcha Verde desapareció, o sea que su objetivo fundamental fue tratar de atribuirle al PLD y a los PLDistas el tema de la corrupción, desconociendo el carácter sistémico y cultural que tiene ese problema. Y por lo tanto esa campaña de descrédito, que además desconocía que nosotros fuimos lo que hicimos la ley de compras, nosotros hicimos el sistema integrado de gestión financiera, la cuenta única de tesoro, todos los mecanismos para garantizar el buen uso de los recursos públicos fueron promovidos por el PLD. Esa campaña nunca fue contestada por nosotros. Y nosotros, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente pasar la página y contar nuestra versión de la historia, que además la verdad, la transformación que produjimos no solamente en términos de infraestructura y de calidad de servicios públicos, sino también en términos institucionales en el Estado. Y se lo digo también porque en nuestra militancia, yo le acabo de dar la vuelta al país y visitar a todos los miembros del Comité Central. Gente como Miguel Marte, que es el subdirector administrativo, fue el subdirector administrativo del proyecto de la Cruz de Manzanillo, que a propósito está abandonado por el gobierno, vive en un apartamentito multifamiliar, después de haber sido el subdirector administrativo. O José Reyes, exalcalde, ex senador en la provincia de La Romana, un ícono de nuestro partido y también de la provincia, un ciudadano ejemplar, que vive en la misma casa que vivió con su esposa toda la vida. O sea, esa es la historia real del PLD. Sin embargo, nosotros permitimos que se contara una distinta y nunca la respondimos. Pero hay otras también, que tal vez son las que ve el pueblo, o las que el gobierno actual utilizó pues, precisamente para realizar esta campaña. La corrupción se debe perseguir sin importar el partido al que pertenezca. Correcto. Y de hecho, desde la misma organización de manera interna debe perseguirse si dentro de su misma en eso estamos de acuerdo. Institución política hay corrupción, pues se debe perseguir y yo creo que es una manera bastante eficaz de ganar la confianza. Porque si nada más contamos a los que están invisibilizados, no contrarresta lo que sí se han visibilizado. Sí, yo creo que también hay que visibilizar a los que son mayoría, a los que son la mayoría, la inmensa mayoría. A veces hablamos de oposición entre partido de gobierno, PRM y solo PLD, pero también a veces vemos una oposición indirecta entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Eso es así como se ve desde afuera o ciertamente ustedes pudieran buscar la unión para poder ser oposición del partido de gobierno? Nosotros somos un partido opositor porque nunca hemos sido aliados al gobierno. Y porque en todo lo que afecta al pueblo dominicano, el PLD ha estado de frente oponiéndose a esa política del gobierno. Yo creo que la oposición tiene que ver más con la actitud que asume el partido y la militancia del partido frente a lo que el gobierno pretende hacer. Y eso lo veremos en los próximos años. Luego, sobre cómo vamos a actuar unidos con otras organizaciones políticas, qué política de alianza, pues la dirección del partido lo va a decidir y eso tiene su momento, que es el momento electoral, porque las alianzas electorales son de coyuntura. ¿Cuál es la idea final que el partido tiene para organizarse estructuralmente? Usted decía, bueno, es imposible volver al origen del partido de cuadro, del partido de comité, pero ¿cómo piensa estructurarse esa manera de formar las escuelas, las orientaciones políticas? ¿Cómo va a estar organizado el país en cada provincia? ¿Se va a hacer en torno a la dinámica electoral? ¿Se va a hacer por comité? ¿Se va a hacer, en fin, cómo se va a estructurar? Nosotros hemos tenido una discusión en los últimos años, especialmente en los últimos 2 congresos, acerca de cómo organizarnos, porque hay una parte de nuestra militancia que está organizada afectivamente, es decir, el comité de base afectivo, que se estableció a partir del año 2001, y los comités intermedios originalmente eran de zonas, o sea, de territorio, no electorales. Y a partir del 2001 comenzamos a tener esa mirada electoral del partido. Entonces, en el último congreso, en el penúltimo, que el 9º Congreso Guido Medina, nosotros decidimos organizarnos en torno a recintos y colegios electorales y eso se logró en un 60%. O sea, hacer que la militancia esté organizada alrededor de los recintos a esas mesas y colegios electorales. Sí, al margen de que el mismo estatuto reconoce la existencia de organismos especiales, que son las organizaciones populares o la corriente magisterial, por ejemplo, que acaba de ganar en la ADP, ese tipo de organizaciones, nosotros yo creo que tenemos que acabar de culminar el modelo que ya iniciamos de organizarnos en torno a recintos y colegios electorales. En torno a recintos electorales un montón de personas. Sí. Y se supone que los comités no tienen el tamaño entero del escenario electoral. Hay comités que a lo mejor pueden confluir en una zona, pero
Específicamente van a ser comités, van a tener un límite de 15 personas, 10 Sí, personas. tienen actualmente personas. un límite que son cada comité de base 15 a 20 personas y cada comité intermedio 25 comités de base. Exacto. Sí, eso está más o menos regulado, ¿verdad? Lo que tenemos que auditarlo también, porque los partidos políticos tendemos a mentirnos con respecto al tamaño de nuestra estructura. Y Engañarse, sí. Sí, nos gusta hacer eso, o sea, es una mala práctica. Entonces hablamos siempre de 2 millones y solamente cuando estamos en oposición podemos auditar adecuadamente esa estructura, porque hay mucha gente que cambia dependiendo cuál partido está más cerca del poder, y eso es normal. La miel llama. Sí, y se anota, pero no hace militancia, se anota nada más, se registra. Y entonces usted, bueno, se cree eso. Nosotros tenemos 850.000 miembros validados. Eso hay que pasarle. Se supone que están militando en el partido. Que son miembros. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación entre el que quiere ser miembro para colaborar con la organización en algún momento, o sea, que prácticamente lo que antes era un simpatizante, y el que quiere ser militante, que es una persona que quiere hacer carrera política. Yo creo que es una de las primeras tareas. Y con respecto al tema de la formación, nosotros hemos hablado siempre de descentralizar y regionalizar el partido, su funcionamiento. El PLD pues promovió la regionalización del país, o sea que es algo en lo que nosotros creemos, y siendo coherente con esa práctica es indispensable ahora mismo para el funcionamiento del partido. De hecho, el Comité Central de 1.500 personas no puede operar adecuadamente como dirección nacional si no los regionalizamos. Porque el primer problema que tiene ese comité es brindarle café. Sí, es muy grande. Pero, sin embargo, también eso es una fortaleza porque son militantes. Están ahí, le dedican horas de trabajo al partido, tienen un compromiso con el partido y quieren ser parte de ese organismo porque fueron a un proceso electoral para ser elegidos. O sea que lo que nosotros tenemos que darles las herramientas o las facilidades para que puedan funcionar adecuadamente como una dirección nacional, y eso se logra con la regionalización, porque le va a permitir reunirse, coordinarse, discutir, presentar propuestas y operar. Se elige cuando son cuestiones de elegir al presidente, al secretario, pero... En los últimos 4 años se estuvo reuniendo semestralmente, como se propuso. Sin embargo, se puede decir, como usted dice, que la calidad del funcionamiento del Comité Central ha disminuido precisamente porque es muy grande para operarlo. Entonces, con la regionalización usted resuelve ese problema y permite que ellos puedan funcionar o que el CC pueda funcionar porque todos somos parte. Y que haya un presidente regional del partido. O un coordinador. Un coordinador nacional que sea miembro del propio comité. Que sea parte del Comité Central de la región, debe ser así. Sí, que puedan elegir un comité de dirección. Sí, puede ser. Y el comité político, finalmente, ¿en cuánto va a quedar? Porque había la discusión de si lo ponían más grande, más chiquito. Básicamente del mismo tamaño. Se va a quedar igual. Sí, tiene 51 miembros. Hay algunos sé que hay algunos que dijeron que no iban a ser ya parte. Y no sé si se ha creado alguna condición especial para algunos que ya se quieran retirar de la política y hay miembro honorífico. ¿Cómo hay varios compañeros que ya no van a ser parte del comité político porque han decidido que ya han agotado un ciclo, ¿verdad? Y entonces los estatutos prevén un organismo muy especial que es el Consejo Consultivo del partido. Que están pasando eso. Entonces los ex miembros del comité político pasan al Consejo Consultivo. Si quieren. Si quieren. Sí, son miembros del Consejo Consultivo. Quedan automáticamente como miembros del Consejo Consultivo. Una especie de asesores. Exacto. Bueno, su experiencia, evidentemente. Pero hay gente que pudiera retirarse ya definitivo y no querer ser eso. No, bueno, eso va para su casa. Eso no van a la reunión. Es extraño, ¿verdad? Pero la mayoría de militantes no se retiran porque es un asunto incluso de convicción. Johnny, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Laura, gracias. Éxitos, bendiciones. Bueno, amén. Para el domingo. Lo que falta es suerte para el domingo. Bueno, Amén, y amén. que se realice una jornada de manera cívica organizada, porque eso también es un ingrediente para ustedes seguir. Para el PLD no hay dificultad con ese tema. Nunca hemos tenido problemas. Aparentemente bien, ¿verdad? Buena suerte. Vámonos a una pausa, señores. Al regreso seguimos con más aquí en Matinal. No le cambien.